mismo la Super 7. José Dantes Díaz, miembro del Comité Político y secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana PLD, está con nosotros. Vamos a hablar con él de aspecto jurídico y de la política. Dantes, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo bien, Hay gracias. José María, Wendy, Mayo Anex. Viéndote bien a ti, Un Dantes. placer verte. Igual, nuevamente. hermano. Igualmente. Bienvenido. La canchanchanería. No, Parece es que que sí. realmente hay un Sí, vínculo sí, de sí, hace sí. muchos años. Bueno, Igual pues, con Wendy. por edad, como yo soy más joven de aquí de la mesa. Permítame hacer la Dantes, primera Mira cómo se puso adelante. Cualquier carajito tiene 58, ¿eh? Así mismo. ¿Por qué tú lo dices mirando a José María? Dantes, a usted Cuéntame. le ha tocado la peor parte ahora en el PLD, ¿verdad? Después de 20 años de gestión con una interrupción Tal de vez 4. no lo diga así él. No, pero déjame estructurar la pregunta, Sí, ¿verdad? dale. La peor parte porque el Ministerio Público ha estado impulsando varios proyectos, varios expedientes de corrupción, sobre todo impulsado por un gobierno que llegó montado en una ola de reclamos de transparencia y de cese de la impunidad. Recordemos la Marcha Verde, las concentraciones en la Plaza de la Bandera, etcétera, etcétera. Entonces a usted le ha tocado hacer, parece, el papel de llanero solitario, defendiendo en la opinión pública a los compañeros de su partido que están siendo procesados, porque observamos a un PLD que ha dejado al parecer un poco solo a esa gente. ¿Qué puede decirnos de esto? Mira, yo creo que realmente no es que se haya dejado solo, sino que nuestra función en este caso es la defensa de los intereses del partido. Ya. Como tú bien sabes, como todos saben, la responsabilidad penal es individual. O sea que quien sea que haya hecho algún acto que riña con la ley, pues debe responder ante los tribunales por esos actos. En vía de consecuencia, cualquier funcionario o en este caso exfuncionario de nuestros gobiernos que sea miembro del partido, pues tiene hasta cierto punto un apoyo en cuanto, vamos a decir, en cuanto a la solidaridad. Ahora, no nos vinculamos a lo que es la defensa técnica. ¿Por qué? Porque la secretaría nuestra es la secretaría del partido para temas legales, no para la defensa individual de miembros del partido que hayan hecho algún acto ilícito. Ahora, lo que sí hemos exigido desde un principio, y ustedes me han visto en los últimos 2 años en eso, es que se respete el debido proceso, que se respete la presunción de inocencia. Pero no solo en esos casos, en todos los casos. ¿Por qué? Porque esos son principios fundamentales de nuestro orden constitucional y por vía de consecuencia, ¿no? En un Estado social y democrático de derecho, pues es algo que uno debe exigir, que uno debe velar, que se tutelen esas garantías y esos derechos fundamentales en estos casos. Algo que quiero puntualizar, porque se habla mucho de los exfuncionarios del PLD. Cuando vamos a ver la cantidad de miembros del partido que están encartados, realmente no pasan de 10, de un universo de más de 1 millón de personas. Y dirigentes como tales, quizás 3. O sea, que realmente cuando tú te vas y analizas cada uno de esos casos, en términos de dirigencia del partido, son prácticamente 2. ¿Y cómo usted define que se haya querido vender al PLD como un partido corrupto? Eso es. Se ha querido vender una falacia de que el PLD es un partido corrupto, pero más aún, de que él es corresponsable de esos hechos. El partido como organización política no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que individualmente una persona que fue funcionario pudo cometer, porque ojo, esto es algo que aún hay que probarlo. Y hemos sido claros en ese sentido. No me vinculen al partido con las acciones individuales de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el partido es el colectivo político y la individualidad es la individualidad. Dantes, pero parte de lo que critican los que adversan al PLD, ¿verdad? El gobierno y sus aliados,
es el hecho de que el PLD en un momento había dicho, y específicamente el presidente Medina, que por rumor público iba a quitar a las personas. Y muchas de las gentes hoy procesadas, sea verdad o mentira, porque me inscribo en el debido proceso y el principio de inocencia, hubieron algunos rumores y no fueron quitados. Hoy en día, Abinader sale en 2 tweets y quita a la gente. Entonces, ¿es bueno eso? Que por 2 tweets quiten, ¿y por qué no lo hicieron ustedes en su momento? Mira, en el caso nuestro, yo recuerdo que el expresidente Medina quitó a varios funcionarios por el rumor público, por casos de investigaciones. Recuerden a 2 exdirectores del CEA, fueron destituidos por unos casos que se presentaron con venta de unas tierras. Y hubo procesos legales. Hubo también. procesos legales. Recuerden el caso de Corde, quitó a un exdirector de Corde por una situación también de venta de unos terrenos. Recuerdo un caso vinculado al sector, creo que de los maestros, lo que tenía que ver con el seguro de los maestros. También hubo casos en los que luego de una investigación interna, pues la destitución vino. Que no haya llegado, vamos a decir, a todo el mundo. Yo creo que el gobernante debe ser muy cuidadoso y no puede llevarse de las gradas. El gobernante que gobierna pensando en las gradas fracasa. Fracasa. Por el simple hecho de que haya una denuncia, una cosa es que se haya dicho en términos discursivos, que por el simple rumor público él actuaría, pero actuó por el simple rumor público, creó unas comisiones para que se investigaran los hechos y cuando la conclusión de esos órganos fueron, mira, aquí no vemos ningún indicio de responsabilidad penal, pues entonces, lamentablemente, no daba lugar a la destitución que las gradas querían. Pero hay que ser muy cuidadoso con ese tema, porque si no, quien termina gobernando es la prensa, son los medios, es el que haga una simple denuncia. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque por una denuncia, y tú, Wendy, que fuiste fiscal durante muchos años, sabes bien, que no por una denuncia. Que fuimos fiscal juntos, antes fuimos, viene de ahí fuimos también. fiscal juntos, que hay gente que pone querellas temerarias. Y si por una querella temeraria usted toma una acción de esa naturaleza, usted está infringiendo la presunción de inocencia que esa persona tiene. Y la Constitución, creo que manda en el artículo 46, que hasta tanto que no se dicte un auto de apertura a juicio, inclusive no se debe hacer público en los registros esa situación. Y hemos visto cómo este Ministerio Público viola eso y viola otros temas fundamentales cuando de entrada filtra cosas que son propias de la fase secreta de la investigación. Vamos a ver ahora, con el caso de Fulcar y con otros casos, que hay más de 17 funcionarios que han sido sustituidos, si este Ministerio Público es independiente, si este Ministerio Público es objetivo y si este Ministerio Público no tiene sus corruptos favoritos. Dantes, todos creemos y sabemos que el presidente de la República es el más informado. Creemos eso, Sí. pero no siempre es así. ¿Eh? No siempre es así, no lo sabe. Eso es una fábula que se ha no vendido históricamente. no lo sabe todo. Sí, Es funcionarios que son acusados de barbaridades, sí. de la cosa pública, que cometieron indelicadeza, por así decirlo. ¿Cómo el presidente, de funcionarios y de ministerios que son tan importantes que el presidente está todos los días en contacto con él, no se da cuenta de barbaridades así? Porque la Constitución y la Ley Orgánica 247-12 precisamente crea los ministerios para auxiliar al presidente. El presidente no puede estar al tanto de lo que pasa en cada Pero ministerio. de cosas La tan ley- grandes de las que se le acusa. Lo que pasa es que las cosas grandes que se acusan están saliendo hoy. No salieron en ese momento. Discúlpenme. Si nos vamos a los casos, por ejemplo, al último caso, al del ex procurador, eso salió en la transición. Sí, pero Eso fue una denuncia en la transición. Hubo otros ministros muy, muy, muy importantes. Bueno, yo no recuerdo realmente, o sea, por el simple hecho de que un partido de oposición, en este caso, porque si tú me dices que es, vamos a decir, un actor
que no tiene un interés más que realmente, ¿no?, tratar de promover la lucha contra la corrupción, pues bien. Pero cuando es un partido opositor que tiene intereses políticos, el que hace la Ahora, denuncia... el que sea opositor entonces, no es que las cosas que dice son inciertas. claro, tampoco. pero si no lo puede demostrar y no se querella, porque ¿por qué no fueron ellos a depositar querellas puntuales Pero fueron, sobre esto? fueron, ¿Quiénes fueron. fueron? Oh, ¿Quiénes? pero, Dime tú quiénes el doctor Guido Gómez Mazara fue. Ahora. Guido Gómez Mazara. Sí, fue. Y él fue el propulsor de la mayoría de los expedientes. Pero ahora. ¿El qué? Pero Guido ahora, Gómez. exactamente, quizás. Pero ahora, pero antes del 16 de agosto del 20. Ah, yo antes del 16, ok. Yo no recuerdo haber visto ni a Guido, ni a Paliza, ni a nadie, sino comentarios por redes. Entonces, Ok. un presidente no puede, vuelvo y digo, gobernar para las gradas y menos porque algo salga en las redes sociales. Porque gobernar, señores, es algo muy serio. Eso no se toma a la ligera. Hay que tener una visión de Estado y hay que saber cómo se manejan las instituciones. Entonces, había una procuraduría para investigar las denuncias y las querellas. Entonces, era responsabilidad de la Procuraduría. A nadie se le ocurre que el presidente de la República es quien tiene que velar por investigar las denuncias que lleguen. O sea, ayer, por ejemplo, en los Estados Unidos se allana la casa del expresidente De Donald Trump. Trump, exacto. ¿Biden tiene algo que ver con eso? O sea, ¿Biden está al frente de esa Claro, operación? no. No, las instituciones deben funcionar. Y en este país las instituciones deben funcionar. Entonces, lo que nuestro partido siempre ha estado claro es que todo exfuncionario, miembro o no de nuestro partido, que haya hecho un acto que riña con la ley, debe responder ante los tribunales por esos hechos. Dantes, lo veo muy convencido en su defensa. Su discurso convence. Es el aguerrido peledeísta que vemos en las calles defendiendo a sus partidos y a la gente que entiende que se le debe respetar el debido proceso y el principio de inocencia, etcétera, etcétera. Pero no observo al presidente Medina, a los que han formado parte de la cúpula del PLD de los últimos años, asumir esa defensa del partido como lo hace usted. ¿Es una estrategia o es que no están convencidos de que deben defender a esos exfuncionarios, tomando en cuenta que cada quien es responsable también de sus actos? No, mira, esto es algo tan sencillo. Lo que ocurre es que los partidos, como todo colectivo, hay puestos, hay funciones, hay responsabilidades. Como en un equipo de béisbol, hay un pitcher, hay un catcher, hay un primera base, etcétera. Cada quien juega un rol. A usted le tocó pichar. Cada quien juega un rol. Secretario jurídico. Entonces, el presidente tiene un rol que debe jugar, que es dirigir la institución, la organización política, y más en este proceso de transformación en el que nos encontramos, que al día de hoy ya contamos con más de 376,000 nuevos miembros. Perdón. Entonces, Dantes. al secretario Esto no va general... muy rápido antes, ¿El qué? esa cantidad. No, para nada. Yo te puedo mostrar los reportes que hacen toda la semana, los cortes, los lunes a las 9 de la mañana, donde nosotros pasamos balance a los nuevos miembros. Vamos por más de 376,000 nuevos miembros. Ahora, ¿qué es lo más interesante de eso, Mayo? Y está en el peor momento. No estamos en el peor momento. Estamos en muy buen momento. Porque mire, Las encuestas nos ubican en un sólido segundo lugar, casi empate con el partido de gobierno. Pero eso mismo dice la Fuerza del Pueblo, Dante. No, pero imposible. Pero ¿a quién se le ocurre pensar pero eso que lo dice la Fuerza del Pueblo. No, pero ¿a quién se le ocurre pensar que la Fuerza del Pueblo, que no cuenta con una estructura nacional, Pero tiene en un los líder. 158 municipios, en los 235 distritos municipales, cómo va, que no tiene presencia en el país entero, cómo va a gozar de la misma simpatía de un partido que tiene 47 ahora, años? Llegamos Por a la favor. política, Dante, llegamos a la política, porque muchas veces nos olvidamos de que tú eres secretario jurídico del partido, pero tú eres político. Del comité político. Del comité y miembro del comité político. ¿del qué?
del comité político. Bueno, Ahí está parte del Ahí relevo. está, el relevo. Ahorita no Hablábamos creía. de eso ahorita. Él está bien llevado ahí. Sí, sí, pero, sí, pero otros no. Pero tampoco no cerremos los ojos, ¿no? Mira, a propósito, el No somos comité locos. político se reunió No somos ayer. locos, ¿no? ¿Qué es lo que se No somos determinó? locos. ¿Cuándo se va a dar a conocer qué fue lo que pasó ahí? No, ayer simplemente estábamos viendo lo que son los trabajos de la próxima consulta de octubre, donde, como ustedes saben, se piensa escoger a uno de los 6 aspirantes a la precandidatura presidencial y prácticamente toda nuestra reunión fue sobre ese tema, sobre los trabajos que se han hecho, lo que falta por llevar a cabo y las cosas que cada quien debe ir asumiendo a los fines de que la consulta sea lo más exitosa posible. ¿Y cuál es tu Que candidato, se garantice una participación masiva, totalmente, todos ustedes pueden ir, o sea, todo el que quiera ir, que no sea miembro de los Ya partidos sé de por qué no oposición. voy a votar. Dime. Ya sé por qué no voy a votar de ¿Por quién ellos. no vas a votar? Ya tú sabes por qué no vas a votar. Mira, pero mire, los, Dantes. los 6 son ¿Y tu excelentes candidato compañeros y cuál es, compañeras. José Dantes? Mi candidato hoy es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, el 17 de octubre será El que quien gane. salga electo. Una pregunta que Él no, tiene el de él, que él no lo logramos tiene. hacer ahorita. Él o la. Nosotros tuvimos esta mañana en la entrevista central Sí, al senador de La Vega, ¿verdad? sí, Ramón Rogelio. Y Ramón Rogelio, que estaba diciendo que si el presidente va a ser el candidato, es cuasi seguro que el Partido Reformista lo apoye. Pero por favor. Y decía además Ramón Rogelio Genao que parte del problema para la oposición, y yo entiendo que la oposición es PLD y Fuerza del Pueblo, pero quedémonos en PLD, es que ustedes no han definido candidatos ni a síndicos, ni a regidores, ni a senadores, ni a diputados. Yo he visto que hay un escarceo contigo para la senaduría del distrito, pero tú no nos acabas de decir si vas a ser candidato o no. ¿Qué tú le responderías a Ramón Rogelio Genao sobre la plaza del distrito hoy en día? 2 cosas. Primero, como él bien sabe, hay los periodos electorales que están en la ley, están claros. El previo a la pre-campaña, el de la pre-campaña y el de la campaña. Por eso, el que se hable ahora de candidaturas a puestos de senador, de diputados, etcétera, es extemporáneo. Ya en su momento, pues entonces los partidos se van a poner, vamos a decir, a hacer sus procesos internos para tales fines. En mi caso particular, yo aspiro a ser el candidato a la senaduría de la capital en su momento. O sea, al 16 de octubre, todos nuestros esfuerzos están concentrados en la consulta para la selección de él o la aspirante a la presidencia por nuestro partido. O sea, el gobierno no partir está de ahí, solo. Claro que no está solo, pero aparte de, yo realmente no entiendo cómo un gobierno que lo único que nos ha dado es crisis económica, inflación, carestía, inseguridad ciudadana, en 2 años no han podido inaugurar una sola obra. Muchos primeros Picassos, muchos discursos, pero un solo corte de cinta no lo he visto todavía. Sí, pero o sea, tú tienes la que población reconocer, dominicana, perdón, Dante, sí, la continuación de Estado, el presidente la ha llevado. es que es lo único que ellos pueden mostrar. Sí, pero esa es una responsabilidad del gobernante. Pero Imagínate, es que eso es algo imagínate que se Dante, cae que de la mata. deje suelta en banda. No, pero lo que ocurre es algo. A ver, cuando tú te formas para ser médico, se supone que tú salvas vidas. O sea, y el que tú vayas a tu trabajo y salves vidas, yo no tengo que reconocerte por eso, porque ese es tu trabajo. O sea, aquí se ha creado una cultura de felicitar a alguien porque cumpla con su deber. Pero y cuando no debe lo ser hace? así. ¿Y cuando no lo hace? No, Entonces, bueno, que lo en haga, ese caso José. hay que criticarlo. No, pero es que debe cumplir porque para eso fue electo. Ahora, lamentablemente, este es un presidente que a pesar de que fue electo para que gobierne al pueblo dominicano en su totalidad, solo se ha concentrado en una élite. Y por esa razón la sociedad dominicana lo ve como un presidente de élite que solamente satisface a los grandes capitales que están vinculados a él. Volvamos a Y tus lo vemos. aspiraciones, Dantes. A ver, Senaduría del distrito. sí. ¿Por qué habría que elegir a José Dantes si llegara a ser candidato? Hoy tenemos una senadora del distrito que está haciendo un trabajo. ¿Cuál trabajo? Precisamente por eso. Porque el Distrito Nacional realmente carece de representación senatorial.
¿Cómo? Pero ¿cómo así? Carece de Pero es una de las representación personas senatorial. más activas, Activa. Faride. No, No, yo para soy nada. una senadora activa en el Senado, que hay que tiene que No estar es el senador. activa, no es activa. Debe de tener muchos Vayan a los proyectos de registros. ley. Bueno, dígame uno. Dígame uno. Pero mire, Ella es la presidenta de la Comisión de tuvo Hacienda. ella tuvo que ver en la escogencia del patronato del padre Villini, que había conflicto con el colegio médico y demás. Ella tuvo Y que eso ver es ahí. una función Oh, de pero un senador. pero espérese. ¿Dónde están Un los se- proyectos de un- ley? Pero espérese, Dante. Ajá. Un conflicto como es el de colegio médico, que tú sabes lo que implica en este país, Sí. con ese patronato y el padre Villini, que es fundamental. Esto se va a dar a más. ella, Sí. ella tuvo que ver en eso. En ¿Y el dónde está 24? la Secretaría, el Dante, Ministerio de Salud Pública, el SNS? usted no es un, óigame, usted no es un etcétera? hombre mezquino. No, yo sé que no, hombre. gracias, Mayo, pero lo que te quiero decir Pero es ella hacía la mucha- producción Pero legislativa. ella hacía muchas resoluciones en la Cámara de Diputados de interpelación. Pero Eso la- no ha seguido en el Senado. Todo ahora, lo José. contrario, ella ha bloqueado todas las resoluciones que nuestros senadores han No sabe. presentado para Wow. interpelar a los ministros de este gobierno. Pero más aún, más grave aún, ¿dónde está el rol de fiscalizador? Ella era una crítica aguerrida de los préstamos y ahora ha pasado de ser la principal promotora de los préstamos en la Comisión de Hacienda y luego en el hemiciclo, tratando de justificar. Se han tomado más de 13.500 millones de dólares en préstamos que nadie sabe dónde ha ido. Nadie sabe dónde ha ido. Entonces, el rol de fiscalizador que ella tanto pregonó siendo diputada, hoy lo ha dejado en el olvido. Fue solamente una pose discursiva. Entonces yo creo que nuestra demarcación merece una representación senatorial que cumpla con su rol, no solo de representar, sino de fiscalizar al Estado, de darle seguimiento a que el Estado cumpla con sus responsabilidades, incluyendo las cuentas públicas. Pero si nos vamos a la representación, a la representatividad, yo no he visto nunca a esa senadora en una junta de vecinos, escuchando la problemática, porque ojo, no es función de ella resolverla, pero sí puede ser función de un senador ser un interlocutor válido ante órganos Tal vez ella estatales. no es a los- tal vez ella no es fanfarrona, que dice las cosas que hace. Lo que ocurre que ni siquiera de una manera velada, ni siquiera de una manera secreta. O sea, yo creo que ella no conoce los barrios de aquí de la capital. No, Dante, no Sí, diga sí, eso. estoy casi No seguro. diga eso. Pero si no se le ha visto la cara, se le vio la cara en la circunscripción dos veces, O sea que porque ella- fue ella es con popi. Yayo San Lobatón. Ella es popi, entonces. Totalmente. Pero se ha dicho lo mismo de ti, José, y te De hemos mí. visto perreando y se dice que tú eres pop. ¿Cómo? Yo no soy pobre en lo absoluto, Wendy Eso- Lora. yo Wendy sé Lora, que tú me no, conoces yo de sé hace que 20 no, años, de yo hace sé que cuántos no, años. pero hay Tú me gente que lo conoces. dice. No, porque lo que pasa es que hay, Yo sé hay que no. gente Él tiene que su no guaguaguá conoce. adentro, que la Ese gente no lo swing- sabe. Ese que swing no conoce. atlético, No. pa, Yo lo que Hay gente que no observo- lo sabe. Yo observo Sí. a un José Dantes que parece que está muy claro lo que quiere. Y si nos transportamos, aunque falta mucho, al 24, 24. parece Ojo. ser que la población va a disfrutar de una campaña fuerte. Entonces, yo quiero preguntar lo siguiente, Dantes. Usted decía que las encuestas les dan un segundo lugar al PLD. Así es. Yo supongo que son las encuestas internas de trabajo que hace el partido a las que usted tiene acceso. Y las del PRM también. Y la del PRM. Ok, entonces. Hecha voy a- por vo- encuestadoras importantes de Voy este a lo país. siguiente. ¿Cuál es ese segundo lugar? Porque a veces, digo, bueno, estoy en segundo lugar, pero el primer lugar tiene 80 y yo Sí. tengo 10. Es Ujú. decir, en segundo lugar, bajito. ¿Cuál es ese segundo lugar? ¿Qué tan cerca están el Ujú. PLD y el PRM? Y me gustaría que ustedes desglosaran la parte del distrito. ¿Cuál es el posicionamiento de los que se señalan como aspirante a senador en la capital? José Dantes del PLD, que sabemos que va a ser precandidato. De hecho, parece que Paz Está solo. salió porque entendía que o que el hueso era duro de roer o porque no podía llegar a vencerlo. Bueno, Faride, que tú apuntas que va a repetir como candidata, Hay que ver, y Paz, digo, como candidata. hay que Y ver. Paz, bueno, entonces usted tiene datos de que parece que la situación es dura internamente. Y Paz, que al parecer será el candidato de Fuerza del Pueblo. Hay que ver también. Bueno, entonces, Ahí ¿qué está- le dicen los ahí números está a Tobías usted? Crespo. Mira, como partido nosotros realmente nos hemos mantenido entre un 32 y un 34% Es un buen porcentaje. versus un 36-37% del PRM. Ok. O sea, prácticamente el margen de error que hay de la encuesta nos puede poner en un empate técnico. La fuerza del pueblo no pasa de un 23%. Pero O tiene sea, mucho. hay- 23. Hay una diferencia, hay una diferencia. Oh. Eh, Yo he dicho eso- que si el Fuerza del Pueblo
electoralmente pasa el 25%, aquí va a haber segunda vuelta. Sí, no, es que hay segunda vuelta. Al día de hoy hay una segunda vuelta. Ahora, recuerden que faltan 2 años y en 2 años el escenario puede cambiar. Ahora, en el caso nuestro, todo lo que se ha visto es un crecimiento sostenido. ¿Y quién ha bajado? Sí, ¿Quién ha bajado? bueno, si Luis ganó con un 52 y hoy cuenta con un 36, yo creo que queda claro quién es que ha ido bajando. Ya. Entonces, nosotros estamos en un buen posicionamiento y de ahí, Mayo, ¿por qué los 376,000 nuevos miembros? ¿Por qué? No, antes de eso, dígame qué le dicen los números en la capital. No, aquí no se han vaya hecho para allá. mediciones. No, en el Ah. caso nuestro no hemos hecho mediciones porque vuelvo y digo, no, en el caso mío particular, Ya. no he salido hasta luego de octubre porque estoy concentrado en apoyar los esfuerzos para que la Perfecto. consulta sea Muy bien. exitosa. Entonces, Mayo, ¿por qué los 376,000 nuevos miembros? Que tú dices, pero es mucho. ¿Y por qué en el peor momento mucho, del PLD? es mucho. Yo te digo lo siguiente. Un dato importante para entender ese fenómeno. El 56,2% son jóvenes entre 18 a 35 años. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Porque no conocen la historia o porque tienen otras aspiraciones? Porque cuando miran hacia atrás se dan cuenta que Pero no se puede mirar atrás. 2 años antes su situación de vida era mucho mejor. Ya. Hoy día el 911 no está funcionando. Hay más apagones, más inseguridad ciudadana, etcétera. Y los jóvenes, que es una masa crítica, que es una masa exigente, y por vía de consecuencia es una masa que, así como se enamora fácil, se descontenta fácil, Sí. está totalmente descontento con esta gestión de gobierno. Entonces, recuérdate que en las elecciones pasadas hubo la abstención más alta en los últimos 30 años. Parte de los nuevos miembros vienen de ese grupo de gente que no se motivó a votar en las elecciones del 20. Sí. Pero además, tú me dices, bueno, pero ahí está la fuerza del pueblo, ahí está Leonel Fernández. Cuando te digo que 56,2% está entre los 18 y los 35 años, te estoy hablando de un segmento de la población que cuando el expresidente Fernández era presidente, ellos eran niños o eran muy jóvenes. Por vía de consecuencia, él no es un referente para ese segmento. Y de ahí que vean a nuestro partido como el partido de las oportunidades, el partido que les ha puesto las puertas de par en par para que ellos ingresen y puedan participar en actividad política por primera vez en su vida. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un proceso de renovación, de transformación, y fruto de eso es que yo soy miembro de ese nuevo comité político, así como muchos otros jóvenes también. Entonces, las secretarías, todas las secretarías están dirigidas por la mayoría jóvenes y mujeres. Pero somos el partido más democrático. ¿Por qué? Porque ya los otros dos tienen sus candidatos, sin que se haya medido internamente ni nada. Nosotros tenemos 6 aspirantes, 3 hombres y 3 damas. O sea que la paridad inclusive de género está garantizada en este proceso. A propósito. Porque, sí. A propósito. ¿Por qué el orden de la boleta? Luis de León número 1, Marisa número 2, Francisco Domínguez Francisco 3, 3, Abel creo que el Abel 4. 4, Margarita 5 y Karen 6. Ricardo 6. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué ese orden? Porque entre ellos se hizo un sorteo con 6 números ya. y cada uno sacó y Interesante. quedó claro que ese que usted saque va a ser su número en la boleta. O sea, todo lo que se ha hecho ha sido de consenso, democrático, plural y participativo con todos los aspirantes. Dantes, parte de las críticas que hubo en detrimento del PLD, hechas por el expresidente Leonel Fernández y que, según él, motivó su salida, es el hecho de que se le hizo coca en el tema de la interna y que el presidente Danilo Medina, hoy presidente del partido, colocó toda su estructura detrás de Gonzalo Castillo. Hoy, en un momento crítico del país, ¿no?, y del propio partido, tenemos 6 aspirantes. ¿Cuál es la postura del presidente Medina con respecto al proceso? ¿Cómo se mantiene él con respecto al proceso? Totalmente neutral, totalmente desvinculado. Hay una comisión que se ha creado
la comisión que tiene la responsabilidad de administrar y de dirigir la consulta, que la preside la compañera Alejandrina Germán, y ella con un equipo es quien está montando, dirigiendo todos los trabajos de la consulta del 16 de octubre. Entonces, el presidente Medina, el secretario general y una serie de miembros del comité político nos hemos mantenido al margen de involucrarnos en cualquiera de los proyectos. ¿Por qué? Porque se van a necesitar y se necesitan árbitros. En todo proceso se necesitan árbitros. Sin la Junta. Claro, sin la Junta, porque esto es una consulta ciudadana que nosotros estamos haciendo. Sí queríamos que la Junta nos acompañara, pero estamos claros que la ley de partidos es clara en ese sentido. Y la Junta, a solicitud nuestra, dictó una resolución que creó el periodo previo a la precampaña, que es el que nos permite llevar a cabo este proceso en octubre de este año. Que dicho sea, que hay gente que lo ha criticado. Cuando tú te vas a la Constitución y tú ves el primer fin esencial de un partido político, que son 3, es garantizar la participación de la ciudadanía en procesos políticos que fortalezcan la democracia. Entonces, si una consulta de esta naturaleza, en la que se invita a la ciudadanía a participar, no es un proceso político que fortalezca la democracia, que venga Dios y que lo vea. O sea, que estamos cumpliendo con un fin esencial de los partidos políticos. ¿Usted no tiene miedo que en esa elección que es abierta a la población, alguien pueda intervenir? No, para nada, porque es que yo no creo que vaya... Para escoger a uno que no sea deseado por ustedes. Lo que ocurre es que... Como pasó una vez. Están ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Pregúntale ¿A quién le pregunto? a Hipólito. Bueno, yo no sé, porque es de otro partido. Bueno. Yo creía que era de mi partido. No. Pero en mi partido eso nunca ha pasado. En los 28 años que yo tengo Ni siendo siquiera miembro en la del interna que se partido. eligió a Gonzalo Castillo. Para nada. Porque de acuerdo ese con fantasma Leonel, de acuerdo con Leonel, es el dueño de la base del partido. ese ¿Cómo se explica fantasma que haya del perdido? algoritmo es tan dueño de la base que sacó un 4.62% en las elecciones pasadas. Ay, pero Eso no es para sea que tú veas. tan No, pero drástico, lo que te quiero decir no es drástico, es la realidad, señores, es que no podemos vivir del cuento. Dantes. Ya este país realmente no vive del cuento, vive de Entonces, realidades. Desde otro poder no podría venir alguien. Ahí voy. Pueden votar los miembros de nuestro partido, ¿no? Que se encuentran inscritos en nuestro padrón, que está en la Junta Central Electoral, los nuevos miembros, con exclusión de todo aquel que se encuentre inscrito en un partido contrario. ¿Y O cómo- sea, cómo los miembros ustedes de la van a ver FUPO eso? o ¿Van a con tener un los cruce. equipos Claro que sí, no, de la Junta? tenemos los padrones de todos los partidos y entonces lo que hace es que se excluye de la lista de votantes. Entonces van a haber 2,000 y tantos centros en los que podrán ir los compañeros y la ciudadanía para votar. Si usted es miembro o de la Fuerza del Pueblo o del PRM, usted no podrá votar. Y lo que en están este proceso. entre padrones. No, porque lo que pasa es que... ¿Cómo no, lo van a depurar? No, lo que ocurre es que la ley de... Tú sabes que el dominicano es complicado. La ley 3310, mira, la ley de partidos es clara en el artículo 7 cuando habla de la afiliación a los partidos. Si tú te inscribes en un partido hoy y tú eres miembro de otro, tú automáticamente ya no formas parte de ese La partido. Junta está viejo. revisando eso ahora. Claro que sí, no, Sí. y los partidos políticos también. Ok. Nosotros tenemos a una secretaría electoral activa que se mantiene al tanto y actualiza nuestro padrón con frecuencia y eso es una de las responsabilidades ¿Y que hay que cómo la cumplir gente con la Junta verifica Central Electoral. que no está en un partido? En mi caso particular, a mí me inscribió un tío cuando yo cumplí, el mismo día que cumplí 18 años, en un partido. Sí. ¿Cómo yo puedo verificar si ese partido todavía entiende que yo soy parte de él cuando nunca he militado en el partido? ¿Cómo la gente verifica eso? Tú puedes ir a la Junta Central Electoral y ellos te pueden verificar de si tú estás en uno de esos padrones. Y la única Pero forma de salirme es inscribirme en otro. no, tú puedes mandar una carta renunciando a ese otro partido Bueno en el que tú... saberlo. Eso va a hay ser un lío. hay un meme por ahí que ayer justamente salió con una figura que todos conocen de Bad Bunny
donde él sale con una Ah, cerveza. porque tú sabes quién es Bad Bunny. Claro que sí. Mayo Bani no lo sabe. ¿Cómo va a ser Mayo? Yo sé Mayo quién- tiene que ponerte al día. No, no, yo- Mayo Yo vi que- que tú tuviste en Wisin y Yandel. Tú como que Sí, tienes tu guagua guay mí. Y voy. Mayo que no Lucho Gatica. Yo voy por de Daddy Yankee. Allá nos vemos. Finalmente de mi parte. Sí. Yo sé quién es Pablo Milanesi. Ajá. Y Él Lucho también. Y yo también, yo sé quién es Pablo Milanés, pero lo que pasa es que si no evolucionamos con la sociedad, Mayo, nos desconectamos. Es verdad. Y nuestro partido, eso fue parte de lo que le pasó, Es que cierto. no evolucionamos con la sociedad y se creó una desconexión que fue parte de lo que nos sacó del poder. No supimos interpretar las nuevas expectativas sociales que se fueron creando en los últimos años. Y por eso la transformación, la renovación para volver a reconectar con ese segmento de la Sí, sociedad. pero me gustan algunas cosas del conejo malo, sí, me gustan. algunas. Ah, bueno, pero entonces espérate para decirte, ese conejo malo, entonces sale un meme donde él dice, aquí estoy en espera de que se prendan todo para yo quitarle su cédula e inscribirlos en la fuerza del pueblo. O sea, hay partidos que han llevado a cabo su proceso de inscripción de una manera... Pero hay gente buena ahí. No, Tú estás muy hablando de los 2 buena. millones de firmas. No, Sí, no, sí. son no, legítimos no, esos eso 2 no, millones. no, porque eso no, eso fue hace Ah. ¿cuánto? 2012. Hace mucho. 2000. Pero ahora se llevó, 11, no fueron 2 millones, 11, se llevaron ahora a la 2011. Junta. Antes de hace 11 Danilo. años. No fueron 2 Hace millones mucho. ahora que se llevó a la Junta. No, uno. Un millón, no. Realmente a mí me sorprende. Pero Hay bueno, gente buena, hay gente buena. Finalmente. mucha gente buena y mucha Iniciando gente que por el yo expresidente quiero mucho. Fernández. Totalmente. Sí, sí, y sí. mucha gente que yo particularmente le tengo mucho aprecio, cariño y afecto. Que déjeme Porque- decirle lo último, Sí. Reyes. El expresidente Fernández dijo que tuvo que irse porque lo iban a sacar como un canino. No, hombre, eso no es cierto. En el 2007, Tuve que irme. la consigna era, Tuve que irme. la consigna era que le ganarían 90-10 y acabó siendo un 72-28. Y Danilo Medina no se fue del partido. Entonces, ¿por qué razón irse? No, o sea, para usted ser No, demócrata, lo fueron. para usted ser demócrata hay que aprender a perder. Recuerden en la entrevista que a él se le hizo días previos a eso, que si él pensaba en la posibilidad de perder y él quedó totalmente atónito. Dijo, no, pero es que eso es algo que yo no me lo... Pero eso lo dicen todos los políticos. No. José. Hay que cambiar la forma de hacer política. Así es. Hay que Dante, ser coherente, hay que ser transparente y hay que realmente simplemente usted decir la verdad. ¿Y quién fue que le ganó a Lionel? Gonzalo Castillo. Dantes, ¿Y mire, dónde está ese ahora? Gonzalo Castillo. En nuestro empresa. partido, Gonzalo- miembro de nuestro comité político. su empresa. Gonzalo va a tener Está en una licencia por la última situación Go- que tuvo con su empresa, donde lamentablemente Gonzalo va a tener que un explicar accidente trágico. cómo se renuncia a un partido, a una aspiración, sacando 38% en unas elecciones. Mire, Dantes, finalmente, de mi Sí, parte. ya nos vamos. Ese hombre tiene una rueda de prensa Fi- ahora. ¿Tú final- no vas? A finalmente- las 10:31. fi- final- A las 10, sí, a las finalmente, ¿usted cree que ese mandato que da la ley electoral de revisar los padrones le dará el tamaño a cada partido? Número uno. Y número dos. ¿Cuál de los 6 precandidatos representa la esencia del PLD? Los 6. Mira, si la Junta Central Electoral cumple con su rol y fiscaliza los padrones y se mantiene lo que la ley manda, yo creo que sí. Lo que ocurre es que una cosa es tu padrón de militancia y otra cosa son los votos obtenidos en un proceso electoral. Sí. Son dos cosas diferentes. Y nunca puede haber una correspondencia necesariamente entre uno y otro. Eso debe estar claro. ¿Cuál de los 6 tú dices que representa? La esencia, La del, PLD. esencia del PLD. Ese PLD que fundó Juan Bosch. Mira, de yo creo que los principio, 6 son estrellas, son 6 estrellas que han estado vinculados a nuestro partido durante décadas. Son gente que han ocupado funciones públicas, que lo han hecho bien, donde han estado, y que realmente todos representan el bochismo y la esencia, esa mística del PLD a la cual queremos regresar. Porque realmente nosotros estamos claros de que hay que retornar a las raíces, a los principios. Dantes, el ánimo del expresidente Medina es así como se ve. ¿Cómo? Bien, con mucho ánimo. Totalmente. En los actos de juramentación, Pero él se los goza. Cambió, tú. Él cambió se lo mucho. goza. En ¿El principio qué? se veía como ¿Por qué está sacando mollero ahora, Dantes? ahora Bueno, sacó pero es que, mollero. bueno, Sacando pero es que- mollero. Tiene A razón. ver, espérense, Le han señores. golpeado a la familia. El Pero a hombre está en ver, lo suyo. pero a ver,
Recuerden que en noviembre del 20 hubo una ofensiva de un ministerio público ¿O hubo un pacto? violando Hay un pacto secreto. debido proceso, violando presunción de inocencia, cometiendo una serie de arbitrariedades en contra de su entorno familiar. Sí. Eso afecta a cualquier persona. Bueno. Recuérdense algo, señores, discúlpenme, algo que debe quedar claro aquí y a la sociedad dominicana. Antes de ser políticos, somos seres humanos. Así. Pero no hay un pacto secreto entre Danilo y el presidente ¿Pacto Abinader. secreto? Sí. No. Yo Tremendo. creo que la palabra secreto no existe. Porque el cambio en el- a última hora es. el- Pero es unos extraño. molleros que No, saca que yo estoy no. sorprendido. Oh, pero es que con 376,000 nuevos miembros en menos de 2 años y con un crecimiento 150 sostenido. en cada. Y son O- orgánicos. o la corrupción no era como Claro, se decía. son gente que se han inscrito, que se han validado con sus cédulas ellos mismos y con sus firmas en formularios. Mira, finalmente, o la Dantes, corrupción no era como se decía. Finalmente, La brevemente. corrupción no era como se decía. Eso está por demostrarse. Finalmente en los y tribunales. brevemente. Vamos a ver, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Porque si a eso vamos, entonces el actual presidente es corresponsable de las acciones de narcotráfico de sus diputados Ay, ay, ay. y de sus senadores. Usted no quería. Si a eso vamos. Finalmente, ¿ustedes quedaron conformes con la aprobación de la ley de extinción de dominio? No, No. no. Lamentablemente la ley aún tiene vicios de inconstitucionalidad porque la autonomía, bueno, y Wendy en eso es una experta, la autonomía de la acción te permite a ti que independientemente de un proceso penal, civil o de cualquier tipo, se pueda mantener el juicio de extinción de dominio y eso daría lugar a que juzguen a una persona 2 veces por una misma causa. Usted se molestó, Porque- pero yo creo que usted no me entendió. No, yo no me he Usted no me molestado. A ver. entendió porque yo lo que quise decir es que ese cambio de actitud de Medina Ajá. quizás es porque esos cuestionamientos de corrupción colectiva no eran lo que se decía. No, lo Y que, que a través ocurre- del tiempo las cosas han ido dándole la No, razón. José María, lo que ocurre es que vuelvo a lo que dije al principio, la responsabilidad penal es individual. Ya. Es individual. El presidente Medina no está encartado. ¿Quién está encartado? A, B o C o D. Y A, B, C y D van a tener que demostrar en los tribunales su inocencia. Ya. Punto, pura y simplemente. O sea, yo no puedo pagar por los hechos de otra persona. O Si, sea, si realmente hubieron hecho. si realmente hubieron hecho. O sea, porque un periodista se haya corrompido o se haya vinculado a acciones que riñen con la ley, yo no puedo decir el colegio de periodistas, el colectivo, es responsable, porque no lo es. Entonces, yo creo que ya con el paso del tiempo, con el fortalecimiento del partido, con la renovación que se ha estado dando, con la transformación del partido, nos sentimos optimistas y el partido es un partido que siempre va a estar del lado de la gente, de las grandes mayorías, no de las élites. Bueno, muchas gracias, Dantes, Muchísimas José gracias Dantes a ustedes. Díaz, miembro del Comité Político, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Va de frente el hombre. Váyase Y para que para vendrá, su rueda de vendrá prensa. a hablar de sus Muchísimas gracias. aspiraciones en la próxima. Así Así sí. Solamente Bueno. de sus aspiraciones. Solo de eso vengo luego de octubre. Gracias. La Super 7.